¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime de este jueves bastante otoñal, frío. Bueno, los temas que nos convocan hoy son variados, pero usted ha escuchado hablar ya en los últimos días, se anuncia de parte del gobierno la posibilidad de que en septiembre habría una bajada más concreta de un plan para, algunos llaman condonar, otros reestudiar, pero el CAE. El CAE que es una promesa de campaña del presidente Boric que de alguna manera, dado los costos que ello implicaría terminar o condonar, bueno, ahora en el anuncio del 1 de junio probablemente el presidente va a dar una bajada más aproximada. ¿Cuál es la política que está diseñando el gobierno para ofrecer a los estudiantes que tienen esta deuda? Es parte de lo que vamos a hablar esta noche con el economista Óscar Landerreche y vamos a aprovechar la coyuntura y la característica que tiene Óscar Landerreche de que fue el presidente ejecutivo de Codelco. Y parece que la fortuna toca nuestra puerta nuevamente porque los precios del cobre vuelan en el mundo. Y Chile podrá tener los problemas que tenga, podremos no ser los productores número uno del cobre hoy día, pero que tenemos cobre y a un precio increíble. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto va a significar para Chile? ¿Cómo nos pilla este nuevo boom del cobre? ¿En qué deberíamos invertirlo? Es parte de las conversaciones que tendremos esta noche, además de un panel para conversar sobre la metamorfosis del presidente Boric. Esto tiene que ver con Instagram y una ilustración que el propio presidente Boric felicitó a la ilustradora y comentó qué significa de pasar de ser activista, dicho por él, dirigente, diputado y hoy presidente de la República. Temas hay de sobra. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y ya lo presentamos, no hay tiempo que perder. Óscar Landerreche, profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de la FEN. Óscar Landerreche, profesor de Economía Política, además. No sé si todos los semestres el mismo ramo, pero ese es el que... Semestre por medio, a veces los 2 semestres, depende de la necesidad. Ese es el profesor rockstar de la FEN, está aquí con nosotros. Óscar Landerreche se mete en las patas de los caballos a analizar muchas veces cosas y no siempre cosas que suenen bien, suenen como rosas a los oídos, sino que más bien la verdad por delante, la verdad técnica, los datos. ¿Qué te dicen los datos si es que nosotros nos aproximamos a un dato que entrega Horizontal que dice que 11.000 millones de dólares costaría? Es el cálculo que tampoco está tan refutado. Y si Chile se decidiera a condonar, sacar 11.000 millones de dólares si los tuviéramos, ¿de dónde los sacamos? Y si es conveniente ponerlos en el CAE para condonarlo. A ver, yo creo que el tema del CAE hay que analizarlo en tres dimensiones. Por así decirlo, tengo 3 objeciones a que se condone el CAE. Bajo el supuesto de que lo que se está proponiendo es una condonación completa o sustantiva del CAE. Porque si me van a decir que van a apoyar a ciertas personas en situación muy crítica, muy focalizada, esa es otra discusión. Eso no es condonar el CAE, eso es ayudar a personas que tienen un problema, digamos, eso es otra cosa. Que para eso está el Estado. Claro, y a veces hay situaciones sociales, hay gente que le pasan cosas, tiene dificultades, bueno, eso está bien. Pero condonar el CAE es otra cosa. Cuando tú anuncias condonar el CAE, la gente que debe CAE cree que le van a condonar el CAE. ¿No? Parecido cuando se dijo que las ISAPRE iban a devolver plata, la gente esperó que le llegara plata, ¿cierto? Y después hubo que explicar que no. Ya. Ok. Primera objeción es los montos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo uno hace esta devuelta, pueden ser montos tan grandes como los que tú dices o de ese orden de magnitud. Y la verdad es que las finanzas públicas en Chile no están bien, digamos. No tenemos tanto espacio y vamos a decir las cosas como son. Si uno ranquea usos de la plata para temas educativos, o sea, problemas que tiene el sistema educativo chileno, que lo hemos estado viendo todos, lo que hemos visto, las cosas que han ocurrido. SLEP. Bueno, efectos de la pandemia. No todo es culpa de los políticos, también son circunstancias que ocurren. Te puedo dar como 50 mejores usos para esa plata en el plano educativo que la condonación del CAE. Entre otras cosas porque la condonación del CAE es un beneficio para personas que tuvieron el privilegio de pasar por la universidad. Yo preferiría, por ejemplo, que se usara esa plata en los niños más pobres, que pertenecen a estratos vulnerables, cuya educación es paupérrima, que están abandonando los colegios, que tienen colegios horribles, sucios, mal tenidos, ¿no? Con problemas de seguridad. O sea,
te puedo dar 60 Pero razones. Entonces, esa es primera objeción. Primera objeción es el uso de recursos. Sí, pero paremos un segundito ahí para déjalo en reserva. Ya. Pagarle a los que tuvieron el privilegio de ir a la universidad. Sí, pero, pues, Sí. nos acabó el diablo. Sí. Pero te dicen, sí, pero es que fuimos a una universidad cuando prometían que iba a hacer esto, fuimos a la universidad, nos endeudamos con aval del Estado y resulta que lo que recibimos de instrucción no significó en el mercado laboral que yo pudiera al menos pagar mi deuda. Entonces yo me encalillé y me engañaron. Bueno, se hicieron reformas muy sustantivas al CAE, como tú recordarás. Se hicieron reformas que limitaron la tasa de interés, limitaron los pagos que tú tienes que hacer si estás desempleado. Si estás desempleado no tienes que pagar. La contingente del ingreso. Así es, así que si te fue mal, no tienes que pagar. Y hay límites a los que vas a pagar. Entonces no me vengan con eso. ¿Ya? Y reitero, cuando tú anuncias que vas a condonar el CAE, no estás diciendo, bueno, pero si es que te fue mal. No. Lo que dijeron no fue eso. Dijeron, vamos a condonar el CAE. Ya. Entonces, primero, hay mejores usos de los recursos que ese. Segunda objeción que yo tengo. Cuando tú anuncias que vas a condonar esta deuda, generas cambios en los comportamientos de las personas. Ya el hecho de que esto estaba en el programa de gobierno generó un alza muy sustantiva en la morosidad del CAE. O sea, hay un conjunto de personas que podían pagar el CAE antes de que fuera anunciado que se va a condonar y después no lo pueden pagar. ¿Qué es lo que te dice eso? ¿Ya? Como dice un amigo nuestro por ahí, somos tontos hasta las 12 nomás. ¿Ya? Entonces, hay un efecto sobre los incentivos. Y lo tercero, que te diría yo que es mi mayor objeción, hay una objeción ética que yo tengo a esto. A ver. Y es que hay personas que pagaron su CAE. Hay personas que se endeudaron en el CAE, se sacaron la cresta estudiando, terminaron su título, se pusieron a trabajar y aplazaron vacaciones, aplazaron comprarse la casa, aplazaron comprarse el auto, quién sabe qué aplazaron para pagar el CAE. Si alguien me va a decir a mí que esas personas son todas personas privilegiadas, no sabe lo que está hablando. Aquí hay personas honestas que pagaron porque creen que cuando uno asume un compromiso financiero, aunque uno cometa errores, debe cumplir con sus compromisos. Y mi pregunta es, ¿a esas personas no le vamos a devolver la plata? O sea, le vamos a condonar el CAE a las personas que no han pagado. Algunas de las cuales, te concedo, pueden tener buenas razones, claro, que han tenido mala suerte, de circunstancias, han tenido que ser un accidente, pero otras sabemos que no están pagando especulativamente. No están pagando porque Esperando una condonación, ahorrarse una plata. Se están yendo por la berma cuando todos los demás vamos por las dos líneas de la carretera. A esas personas les vamos a condonar el CAE, pero a la persona que religiosamente pagó su cuestión, ¿no es cierto? A ese, el lenguaje del Partido Republicano, que se joda, yo estoy en contra de eso. A mí no me parece. A mí me parece que si tú vas a condonar el CAE deberías devolverle la plata a esa gente. Y si le vas a devolver la plata a esa gente, es harto más la cifra. Es harto más alta. 11.000 millones. ¿Y te calzan los 11.000 millones que...? Tendría que hacer los números. Yo nunca me compro cifras así nomás. Así que tendría que hacer los números, pero me da un orden de magnitud, podría ser, sí. ¿Y qué pasa si entramos a picar porque todavía no se hace la bajada? Y si, por ejemplo, te dicen a ti, mira, ir a ayudar a aquellas personas, por ejemplo, que estuvieron un semestre y tienen probablemente la deuda de todo ese año. Sí, eso no es condonar el CAE. Ya, eso, o sea, yendo al caso a caso, no hay problema a tu juicio. O sea, eso no es condonar el CAE. Eso es ver situaciones sociales críticas y enfrentarlas, que para eso está el Estado. Esa no es la promesa que se hizo en campaña y eso no es lo que se anunció el otro día. Lo lamento, pero es que si vamos a jugar este juego todo el tiempo, de que los políticos dicen una cosa y después hay una letra chica, no sé si se acuerdan de eso, de la letra chica. Ah, ya. Entonces, ¿es o no es? Es una política hiperfocalizada y mucho más barata que eso, focalizada en la gente que tiene problemas sociales. Bueno, se puede discutir, veamos los montos, veamos los mecanismos. Se pueden hacer además diseños de mecanismos para que no se generen los incentivos que estamos diciendo ahora. Uno puede hacer diseño, pero me van a perdonar. Pero eso no es condonar el CAE. ¿Y tú serías partidario de generar, claro, ese diseño? O más bien, ¿cómo sería un diseño con incentivos para que la gente que esté esforzándose hoy, yo conozco, hablé hace 10 minutos con una chica, más bien que trabajo en unas circunstancias con ella que dice que se está sacando la mugre, que está trabajando, y me conste mucho, y está pagando todos los meses, claro, para que no deje de pagar, pero para que siga pagando y en alguna medida se le vaya recortando, o sea, un premio al pagador. O sea, si quieren hacer un premio, yo sería partidario de hacerle un premio a los que han pagado.
Es que puede ser claro que si tú tienes un historial de haber pagado, te hagan cierta rebaja a futuro o, bueno, te devuelvan. Mira, si yo en principio no tengo problema así como de principio con que el país use plata en condonar el CAE. Si un país puede decidir gastar plata en cosas, porque hay países que deciden organizar una olimpiada y gastan una millonada y pierden plata porque el país quiere organizar una olimpiada. Suponte que Chile decide, suponte que sale la encuesta Cadem mañana y dicen el 90% de las personas quiere condonar el CAE. Perfecto. Ni un problema. Lo que yo digo es que es tremendamente injusto que se le condone el CAE a personas que no han pagado, donde hay una proporción importante que sabemos que no es por razones sociales, sino especulativas, y a las personas, como esa persona que tú dices, que han religiosamente pagado, les digan, nos da lo mismo. En este país premiamos a los frescos y no a la gente trabajadora y honesta. Eso es lo que se va a estar diciendo y me parece muy malo que sigamos con esa dinámica. ¿Y cómo no puede ser un profesional, un colega tuyo de la seriedad y prestigio, aunque no conocemos la bajada, pero en principio que no haga estos matices, alguien como el ministro de Hacienda, por ejemplo, que todos sabemos lo serio que es? Yo tengo el mayor respeto y cariño por Mario Marcel. Espero que esto sea parte del proceso político interno que él está viviendo. Nadie aquí es inocente. Todos nos dimos cuenta de que esto tiene que ver con la baja en popularidad que tuvo el gobierno como resultado del Matapaco Gate, ¿ah? ¿No es cierto? O sea, eso fue, ¿cierto? Entonces quiero darle algo al grupo que decepcioné porque... Ok, hagan todo el teatro que quieran. Yo lo que espero de la gente seria en el gobierno es que esté a la altura del concepto que tenemos de su capacidad profesional. ¿Qué se conversa? Tú eres militante todavía del Partido Socialista, ¿cierto? Por supuesto. Sí. ¿Qué se conversa? Me imagino que tendrán chat, tendrán juntas, conversas, base, de lo conceptual de todo lo que me estás explicando tú. Hay dos almas dentro del Partido Socialista, digo. Porque este es su gobierno. Sí. El Partido Socialista forma parte del gobierno también. Y también hay varias almas dentro del Partido Socialista. Así que, y siempre las hubo, por si acaso. Entonces no hay una homogeneidad ahí. Sí puedo decir que la gente que yo conozco es bien escéptica respecto a estas medidas efectistas y digamos, en los cuales no se sacan los números, no se hacen anuncios sin necesariamente... ¿Este es tu gobierno, Oscar? Yo tengo dificultades con este gobierno. Abiertamente, y la gente que me conoce sabe que yo tengo muchas dificultades con este proyecto político. Creo que es un proyecto político que conduce a la izquierda al fracaso. A la izquierda, a tu izquierda, sí. de la cual creo que hace muy difícil que haya gobiernos de centro-izquierda que realmente hagan avanzar a la clase trabajadora chilena. Creo que al final lo va a hacer retroceder. Al final, yo siempre he creído que este proyecto conduce a, primero, gobiernos de derecha, por mucho tiempo, y segundo, a que perdamos credibilidad como una opción de gobierno inserta, que sí, que quiere solucionar los problemas sociales, quiere enfrentar la equidad, los problemas de desigualdad de Chile, pero en la realidad de hoy, en la realidad de la economía global, en que está inserto en nuestro país, digamos. Y yo soy muy escéptico respecto a eso. Yo voté por Boric, ¿eh? Yo voté por Boric porque genuinamente creía que era peor para Chile la otra alternativa. De verdad lo creía. ¿Y te ha decepcionado un poco la forma? No, porque no tenía tanta esperanza, la verdad. Para ser súper sincero. No tenía tanta esperanza. Yo conozco a muchas de las personas de este gobierno desde hace bastante tiempo, por distintas circunstancias, y más o menos sabía por dónde iban los tiros. Tengo que decirlo con mucha transparencia. ¿Y esta idea que transparente y consistentemente has dicho... Creo que nadie que me haya escuchado podría estar sorprendido de lo que estoy diciendo. No, por eso. ¿Es una visión muy única, muy llanero solitario dentro del Partido Socialista? No, lo que pasa es que yo, como no soy un político profesional, como no me dedico a la política, no tengo cargo electo, quizá tengo la libertad de decir lo que otros piensan. Pero no pueden decir. Quiero aprovechar de esto de lo que al final aquí estamos hablando de recursos, porque si fuésemos el país más rico del mundo y hemos descubierto lo que dicen que descubrieron debajo de la Antártida en petróleo, aquí en la región X, en Chile, a lo mejor podríamos estar pensando en muchas CAE y tantas cosas más. Si fuéramos Guyana. Pero no es nuestra realidad. Pero nuestra humilde realidad es que el precio del cobre, que sigue siendo el sueldo de Chile, tú me podrás corregir a lo mejor, nos toca, decía yo recién, la puerta a la fortuna nuevamente con precios, no sé si en precios reales los más altos históricos, pero sí nominales de los más altos, igual son súper altos, capaz que un superciclo que esté por partir, capaz que inesperado. ¿Cómo nos
pilla este superciclo, el nuevo superciclo del cobre? O sea, la noticia fue que hace un par de días el precio del cobre besó los $5, porque no lo pasó, sino que besó los $5, después volvió un poquito para abajo, hoy también bajó un poquito, pero bien alto, muy cerca. Las proyecciones dicen que puede llegar a 6. Hay que tener un contexto aquí. Hay 3 precios claves en el mundo que determinan nuestra relación con la economía global. Uno es el precio del cobre, por supuesto, que nosotros vendemos cobre, también el litio importa, pero es mucho más importante el cobre. Otro es el precio del petróleo, porque piénsalo de la siguiente manera. Si Chile vende cobre, si sube el precio del cobre, fantástico, pero Chile importa petróleo y gas, y los dos van bastante juntos. Y si lo que está haciendo subir el cobre también está haciendo subir el gas y el petróleo, como que ganas por un lado, pierdes por el otro. A veces se pueden netear, digamos. Lo interesante de lo que está ocurriendo ahora es que está disparado el cobre, pero no está disparándose el o sea, hay una... Se está abriendo lo que los economistas llaman los términos de intercambio, ¿no? Y eso es porque hay un consenso bastante establecido en los analistas del mundo del cobre de que hay muchas razones para demandar cobre de distinto tipo, hay muchas razones por las cuales va a crecer la demanda fuerte durante los próximos años, o ni tan fuerte, pero va a crecer. Electromovilidad, guerra comercial de China con la Estados recuperación, Unidos. el hecho de que la economía norteamericana anda bastante bien, de que van a bajar las tasas ahí, que los chinos han logrado manejar su crisis inmobiliaria, que tuvieron una pequeña subprime que lograron manejar, una serie de cosas que hacen que probablemente la demanda va a andar bien, pero no hay oferta. O sea, no hay nueva oferta. Hace mucho, mucho tiempo que no aparece nuevas minas grandes como yacimientos. No ha ocurrido eso. Esto es muy diferente de lo que pasó históricamente en el mercado del petróleo, porque en el petróleo, en los ciclos anteriores en que subió el petróleo, apareció nuevo petróleo, apareció el fracking, apareció el shale gas, todo este tipo de cosas que, en el fondo, aumenta la demanda, también aumenta la oferta. En este caso está aumentando la demanda y no aumenta la oferta. Entonces hay la sensación, lo que ocurrió en los últimos días es que muchos inversionistas especulativamente han tomado posiciones en el cobre porque creen que va a subir. Ahora eso se desinfló, como siempre ocurre en los mercados, como que se sobregira, se ajusta. El litio pasó lo mismo, claro. Estuvo por allá y ha bajado bastante. Pero yo creo que es bastante probable que tengamos precios bastante elevados. Yo creo que el escenario de un escenario muy restrictivo en el mercado del cobre es bastante probable, y eso, claro, desde el punto de vista de la economía chilena siempre va a ser bueno desde el punto de vista de las cuentas fiscales. ¿Por qué? Porque además lo otro que ocurre en los mercados de los commodities es que hay que acordarse de que las empresas mineras, también las petroleras, pero las mineras son empresas pesadas, son lentas, ¿no es cierto? Entonces, cuando a ti te sorprende el precio al alza, tus costos durante un rato ya están negociados. Estoy hablando de los costos laborales, costos de energía, costos de proveedores, ya están negociados, entonces te arma un margen importante, como que la sorpresa te la lleváis completa. Después, cuando empiezas a renegociar con tus proveedores y tus trabajadores, ellos empiezan a subirte los costos, y por eso es que lo peligroso es cuando se viene para abajo de repente el precio y te quedas con los costos arriba, que eso también nos ha pasado. Entonces, en el corto plazo, es muy rentable una sorpresa de precios de los commodities, lo que significa, desde mi punto de vista, que los próximos 2 años probablemente la economía chilena va a andar mejor de lo que muchos de mis colegas creen. Yo estoy un poquito más optimista que los pronósticos que nos han dicho. Sí, porque se ha hecho recién una revisión al alza, 2,7% el crecimiento del producto. Yo estoy más cerca de 3. Yo estoy más cerca de 3, y yo creo que yo de hecho estaba antes de esa revisión un poquito más en este rango, y yo creo que además va a ser muy buenas noticias para las cuentas, para el ministro Marcel, para las cuentas fiscales. Recordaremos que en el primer año de este gobierno el ministro alcanzó a mostrarnos un pequeño superávit, por primera vez en como 10 años. Mucha responsabilidad fiscal. Por responsabilidad fiscal, pero también por la sorpresa del litio. Porque nadie esperaba ese precio del litio y se llevó una tremenda recaudación. Entonces, hay una buena oportunidad fiscal. Cuando se alivian las cuentas fiscales, eso alivia el tipo de cambio, alivia las tasas de interés, ayuda por muchos lados. Así que yo estoy bastante optimista. Yo creo que la segunda mitad de este gobierno, no realmente por mucho que haya ocurrido en el gobierno, sino por las circunstancias externas, probablemente van a ser mucho mejores que la primera mitad. ¿Y esta sorpresa cómo pilla a Codelco? ¿Cómo la encuentra? Porque hay mucha crítica hace mucho rato de Codelco.
No, esto le puede... sobreendeudado, Bueno, poco productivo. Codelco está en un proceso de reestructuración de sus proyectos estructurales. Hay algunos de esos proyectos que, en fin, se enredaron en el camino y reformular proyectos estructurales no es una cosa fácil. Es una cosa que requiere mucha ingeniería, mucho conocimiento y toma un poquito de tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que esta alza del precio le da como por así decirlo, un espacio de respiración, le da un cierto horizonte para que Codelco pueda tener un poquito más de calma para hacer esa reestructuración bien hecha. Así que creo que es una muy buena noticia para Codelco, pero claro, eso no quita que tiene desafíos de ingeniería y de gestión importantes en la compañía. Pero Codelco tiene un dueño, que es la Corfo, que es el Estado. No es la Corfo. No. ¿No es la Corfo el dueño? No. ¿Y quién es el dueño? No, ¿El Estado de Chile? El Estado de ¿Pero Chile. es a través de Corfo? No. Tu autoridad, el vicepresidente Corfo, me dijo que Codelco... Me equivoqué, yo entendí mal, yo seguro más que él me lo dijo mal. No. Pero bueno, da igual, es del Estado de Chile. Sí. Corfo es estatal en todo caso, por si acaso. No, mucho cariño con Corfo, pero no es dueña de Codelco. Debe ser un error. Lo que importa es, más allá de qué le pasa a la empresa, es qué le pasa al propietario, qué le pasa al accionista, Sí. qué le pasa al país. Entonces, no sabemos calcular exactamente cuánto va a ser este superciclo, qué le va a significar a Chile, Claro. pero ¿en qué crees tú, más allá de lo que ocurre en la industria misma, que debiéramos invertir estos recursos? Yo creo que tenemos que aprender la lección de los últimos 2 superciclos. Chile tuvo 2 superciclos del cobre interrumpidos por la crisis subprime que recorrieron básicamente los tiempos de los gobiernos Bachelet-Piñera, digamos. Más o menos en esa época ocurrió. Y fueron superciclos, ese superciclo, al igual que la mayor parte de los países latinoamericanos que también se beneficiaron de esos superciclos porque no fueron superciclos solo del cobre, fueron de todos los commodities, de la soja para los argentinos, Sí. en fin, de todo ya. Francamente, lo que hicimos los países latinoamericanos fue gastarnos esa plata en gasto social. ¿Ya? Y eso tiene ciertas justificaciones porque esta es una región con muchas desigualdades, muchas necesidades postergadas, y por lo tanto se privilegió eso. Eso es real, eso lo hicieron todos los países y lo hicimos nosotros también. El problema es que cuando tú gastas todo en gasto social y no gastas nada en generar capacidades productivas que sustituyan, ¿no?, los commodities que tú extraes de tus recursos naturales, ¿no es cierto? En el fondo un poquito pan para hoy, hambre Te para perdiste la mañana, oportunidad. ¿no es cierto? Que eso es lo que le pasa a nuestros amigos argentinos. Ahora están en un lío tremendo porque se pusieron a gastar como que el boom de los commodities fuera para siempre. Y no era para siempre. Y es muy difícil ajustar el gasto hacia la baja. Entonces yo lo que sugeriría es que una parte sustantiva de este próximo superciclo se invierta en generar las capacidades que este país necesita para volver a crecer. Y esas capacidades son bien conocidas por todos. 1, tenemos una crisis educativa gigantesca en los colegios del Estado, también en los colegios privados, no, si tampoco andan tan bien, que tenemos que resolver. Tenemos un problema de alfabetismo funcional de nuestra clase trabajadora. Tenemos algo así como 80% o 65, entre 65 y 80% de nuestra población adulta de trabajadores que es analfabeta funcional. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Analfabeta funcional. Existen estudios de esto. O sea, que le cuesta entender lo que leen, Le cuesta entender una suma, instrucciones. le cuesta entender un mapa, seguir instrucciones. No es posible aumentar la productividad si uno no soluciona eso, y eso requiere realfabetización y capacitación adulta. Necesitamos aumentar muy sustantivamente la cantidad de tiempo que nuestra fuerza de trabajo pasa estudiando y capacitándose. Deberíamos estar gastando algo así como, no sé, un mes al año en que cada uno de nuestros trabajadores esté básicamente capacitándose. Imagínate lo que estoy diciendo. Aparte de las vacaciones, de eso estamos hablando. En eso habría que gastar plata. Habría que gastar plata en volver a tener como país lo que tuvimos en nuestros años dorados de crecimiento. Hay un tremendo debate sobre quién es el culpable de que Chile haya desacelerado, ¿cierto? Sí. Se echan la culpa a unos, que otros, que ustedes, que no sé qué, que para allá, para acá, ¿ok? Pero yo te voy a dar un dato. En la época dorada del crecimiento chileno, que son básicamente los gobiernos de Elwin, Frey y el principio del Lago, básicamente, ¿no? En esa época, Chile invertía del orden de 3 a 3.5% del PIB en infraestructura. Esas tasas de inversión eran comparables a las que tenía en esa época un país como Corea del Sur, ¿ya? Hoy,
invertimos un tercio de eso. Entonces, uno puede tener una justificación así como súper sofisticada de por qué Chile desaceleró, pero una cosa bien simple. Hoy invertimos un tercio como proporción del PIB en infraestructura. ¿De qué estoy hablando? Carreteras, embalse, puertos, aeropuertos, en fin, calles, en fin. Yo lo que diría es, ¿no será que podemos aprender la lección de lo que no hicimos en los anteriores 2 superciclos e invertir una parte de esto, no en condonar el CAE, sino en solucionar los problemas de la educación básica de los niños pobres, de los niños vulnerables, sino en realfabetizar a nuestros trabajadores que tienen que insertarse en la economía del futuro y no tienen las herramientas para hacerlo, sino en mejorar la infraestructura de nuestras ciudades, que las tenemos convertidas en chiquero como resultado del estallido social, pero además porque ya como que no nos importan los espacios públicos, en hacer mejores carreteras, mejores embalses, las universidades como la tuya, en hacer desalinización, en recuperarle el camino ganado al desierto. ¿No será que una parte de eso lo podemos usar en eso? ¿Y será posible que los chilenos no entiendan esto? Yo creo que sí lo entienden. Universidades como la tuya, escuelas como la tuya, probablemente es donde debe darse fundamentalmente, universidades públicas, esta discusión, qué hacer con este nuevo superciclo y probablemente... ¿Qué hacer, como decía Lenin? Discutir con altura de mira y sin la polarización. Óscar Landerreche, como siempre, un gusto. Suerte el sábado. Yo quiero decirte que vine solamente para consolarte por lo que te va a pasar el sábado, Matías. El clásico universitario que Óscar Landerreche va a salir mal parado, pero que te vaya bien igual. No. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Óscar, como siempre, por venir. Chao. Que te vaya muy bien. Aumenta la delincuencia, no grave robos evite con Tepillé, la empresa líder de seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátalos en tepillé.cl. Pausa, volvemos, espérenos. Si no puedes tener el control total desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación en tu empresa, facturación electrónica, integración con bancos, flujos de caja, remuneración, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Y ya nos acompañan y presentamos de inmediato a nuestros panelistas de esta noche, doña Camila Miranda, presidenta de Fundación Nodo 21. Camila, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y don Rodrigo Arellano, que es analista académico, vicedecano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Encantado, Matías. Muy buenas noches a todos. Bueno, ustedes que son del mundo académico, del mundo de las ideas, me imagino que se han aproximado, cada uno a su ritmo y a su mirada, con los datos disponibles, que todavía no son muchos, a esta propuesta del CAE, de una condonación de CAE. Camila, ¿cómo te has aproximado? ¿Cómo lo estás viendo la discusión? Sí, creo que hay 2 dimensiones. Una del problema que significa el CAE y la otra de los anuncios que han sido escuetos, pero que han dicho las autoridades y que lo circunscribe en una suerte de modernización del sistema de la educación superior. Porque una cosa es qué pasó con las personas que se endeudaron y la otra pregunta es que qué pasa con seguir o no endeudando personas, que tiene que ver si seguir o no con ese mecanismo de financiamiento, y en la estructura que tenemos tú no puedes terminar con el CAE si es que no construyes un nuevo sistema de financiamiento. Entonces está esa dimensión, pero me parece interesante la otra, que es lo que fracasa, que obliga a una conversación de Estado sobre la responsabilidad respecto a este instrumento. Y hay 2 elementos que se han ido comprobando a lo largo del tiempo de los problemas estructurales del CAE. Una es que el diseño estuvo hecho para que los primeros 8 años estuviese apuntando a 40.000 personas y en realidad este crédito lo tomaron 300.000 personas, entonces un diseño que se sobrepasó en más de 7 veces. Y luego que el diseño de ampliar la matrícula universitaria tiene que estar en un diálogo con la matriz productiva, es decir, tenemos empleos calificados suficientes para que a todos estos jóvenes que le estamos diciendo acá hay una oportunidad para estudiar, luego tengan ingresos y empleos que les permita. Y ahí viene la discusión de este porcentaje de un 56% de estudiantes que perciben 750.000 pesos y que son en general quienes están más morosos y sobre todo morosas, la mitad también son mujeres, ante la pregunta de por qué caen en morosidad. Y si tú dices en un cálculo simple, ¿a quién le alcanza 750.000 pesos para llegar a fin de mes y paga arriendo o tiene una contingencia médica? Ahora, en ese caso, tú dices, la reforma al CAE lo que hizo fue
aproximarlo a la contingencia. Es decir, si alguien no tiene cómo pagar, no paga. No puede pagar más del, si no me equivoco, del 10%. 2% Sí, eso fue igual con los años. Se fueron estableciendo 3 proyectos para ir cambiando algunos dispositivos del CAE, pero eso fue dejando igual a la larga un porcentaje grande de endeudados. Y yo pongo la dimensión estructural porque creo que una cosa es que el Estado, si tiene una herramienta que falla, la tiene que revisar. Y creo que hay otra conversación que tiene que ver con las circunstancias justas e injustas que le provocó a un grupo de estudiantes que se les convocó, ¿cierto? A decir, aquí tienen un mecanismo para entrar a estudiar y que hoy día están morosos. Entonces, yo separo un poco las cosas porque creo que si uno no se pregunta qué pasaría si seguimos con el CAE hacia adelante, está exponiendo una crisis para adelante. Yo creo que hoy día necesitamos terminar con ese tipo de crédito. La gratuidad ya tiene una cobertura amplia y además en las licitaciones más regulares que se hacen a los bancos para decirle, oiga, compre la cartera de crédito, los últimos años los bancos no han querido participar y entonces el Estado está pagándole mucha más plata a los bancos porque ya no hay interés tampoco. Entonces ya es insostenible, a mi parecer, mantener el crédito. ¿Cómo lo ves tú? Yo voy a agregar la dimensión política, porque efectivamente esta oferta programática estaba en el programa del presidente Boric y reflota a puertas de quizás la cuenta más importante que tenga que hacer el presidente dentro de su mandato. Sí. O sea, ahora ya tiene que rendir, ya lleva un par de años de gobierno, tiene que proponer, porque ya probablemente ya después del próximo año en periodo electoral va a ser más difícil lograr propuestas y lograr realizar por qué resucita en este momento cuando de alguna otra forma el propio ministro Marcel la había de alguna otra forma medio sepultado, tapado, dado efectivamente las necesidades que tenía este país en su momento y los recursos con que cuenta el Estado, que son bastante limitados. Entonces, ¿por qué reflota en este momento? Un proyecto que desde mi punto de vista es medio inviable políticamente. El presidente no tiene una mayoría en el Congreso como para avanzar en eso. Sí, pero ¿qué parlamentario de la derecha? Ya vimos los de la derecha sucumbiendo y votando, o sea, esto no es la izquierda o la derecha, sucumbiendo a los retiros porque eran populares y votaron. Eso te iba a decir. Y el elemento político es que justo es a portas, de hecho, la propuesta técnicamente va a ser en septiembre, un mes antes de una elección municipal, muy similar a una reforma tipo, efectivamente, retiros, que es una reforma social, de calle, muy en el corazón de las necesidades de la gente. Pero también cómo logras explicarles a una sociedad que tiene unas prioridades muy distintas en seguridad, en empleo, un gasto de la magnitud, sin conocer los detalles técnicos todavía solamente hemos hablado de propuestas, de condonación, que significa destinar esta cantidad de recursos, casi un 4% del PIB, a una política que hasta el minuto, sin los datos, es una política pública que incentiva técnicamente el mal comportamiento, el no pago, porque justamente verían perjudicados aquellos que han pagado y han cumplido. Podríamos volver sobre este tema. Los quiero interrumpir e invitar a ustedes también a tomar contacto con nuestro próximo invitado. Él es Sebastián Andrade, es abogado de la señora Romy Vargas. Efectivamente, ella es la madre del conscripto Franco Vargas, el conscripto que perdió la vida en la marcha de Putre, la tristemente recordada marcha de Putre. Abogado Andrade, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches. Bueno, a ustedes les toca en la defensa, más allá de toda la contingencia emocional, personal, familiar, ocuparse de la parte racional y de la parte formal, ni siquiera de ir al fondo de qué pasó, tratar de indagar, pedir que se restañe el daño hasta la medida que se pueda. Primero hay que ir a lo formal y todavía no sabemos qué justicia se va a hacer cargo de este caso en particular. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, justamente estamos en esa primera etapa fundamental, ¿cierto? Y tan contingente con lo que está pasando además en el área legislativa de nuestro país. Exacto, todavía no estamos en el fondo. Recientemente, con las reglas de uso de la fuerza, justamente. Recientemente, el 14 de mayo, tuvimos una audiencia de alta relevancia en el Juzgado de Garantía de Arica, este martes, en que lo que se dirimió y lo que se determinó fue resolver las solicitudes de inhibitoria que presentamos tanto los querellantes como también inhibitorias de competencia, me refiero, que también presentó la ministra en visita extraordinaria Jenny Book, solicitando que el juzgado de garantía se inhibiera de conocer. Y en ese sentido lo que se resolvió en esa oportunidad fue que el juzgado de garantía se consideró competente y rechazó la solicitud de la ministra en visita extraordinaria. Siendo así,
y siendo la ministra en visita en el fondo un tribunal de mayor jerarquía, ahora corresponde que la Corte Suprema sea quien resuelva la contienda de competencia. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes tienen para quedarse, por llamarlo de algún modo, que la justicia civil se quede con este caso y allí se ha visto? ¿Por qué creen ustedes que es más beneficioso para lo que andamos buscando todos como ciudadanos, que es esclarecer y hacer justicia con Franco y su familia? Sí. Justamente, bueno, hay varios argumentos, yo creo que podríamos decir circunstanciales, accesorios, pero en lo neurálgico hay algo bien relevante y que va con la contingencia. Primero, hay dos compromisos que el Estado de Chile ha asumido respecto de la justicia militar en materia de tratados internacionales de los derechos humanos. Por decir dos puntos. El primero es que a los civiles o los civiles no pueden ser arrastrados, ¿cierto?, a la justicia militar en el juzgamiento. ¿Y esto por qué? Porque la justicia militar no garantiza un debido proceso, no existe la figura de la víctima, existe el interesado, pero no la víctima con los derechos que tiene la reforma procesal penal, ¿cierto? Y además es un procedimiento que es secreto, sumario, y tiene varias características que evidentemente los sistemas más modernos democráticos han salvado. Ese punto, y esto es relevante, fue parcialmente cumplido por Chile, por una reforma que se hizo al Código de Justicia Militar y que hoy en día con las reglas de uso de la fuerza se quiso retrotraer. O sea, estábamos intentando volver a foja cero. Y hay un segundo elemento o compromiso que es el punto relevante acá, que es que la justicia militar debe acotarse al conocimiento de delitos en que se afecten bienes jurídicos estrictamente militares, de funciones estrictamente castrenses. Y ese es justamente el compromiso que nosotros teníamos. ¿Y cuál es el compromiso en particular? Que el Estado de Chile, que fue sancionado por un caso, el caso Panamara-Iribarne, debía, ¿cierto?, ajustar su legislación interna para justamente conseguir que se reformara, por ejemplo, el Código de Justicia Militar y que hablemos de qué casos debe conocer la justicia militar. Bueno, delitos evidentemente de función militar. Pensemos en un desacato, en una desobediencia a un coronel, en algún conscripto que quizás, no sé, decide arrancarse del servicio militar, o conductas que dicen en relación con justamente el servicio militar o la función militar. No un delito común como los apremios ilegítimos, la violación o un delito de lesiones que han sido casos ya resueltos por la Suprema que son de competencia ordinaria. Camila Miranda te quiere preguntar. Saludarte y agradecer tu tiempo. Efectivamente, el Código Militar es de 1944, entonces estamos hablando también de un código que es previo a los procesos de aprendizaje de las Segundas Guerras Mundiales que disponen también una regulación distinta, ¿cierto?, de la justicia en materia militar. Y en ese sentido, primero, además, que creo que es importante saludar a la madre que ha buscado intensamente que haya justicia y que creo que le debemos a ella este esfuerzo porque hoy día esté en contienda en la Corte Suprema la posibilidad o no que este caso sea visto en materia de la justicia civil. Y ahí preguntarte sobre todo cuáles creen que son las principales dificultades que van a experimentar ante la decisión que tome o no la Corte Suprema y qué caminos tienen en caso que la Corte Suprema decida que es la justicia militar la que debería llevar adelante esta investigación. Mire, respecto a la primera pregunta, la verdad es que estamos bastante optimistas y quiero mantener ese espíritu y algo que queremos mantener en bloques también respecto de la convicción que tenemos de que estamos teniendo una mirada integral del derecho, no solamente legalista, porque si fuera por un término legalista debiéramos hablar solo del artículo 5º y 6º del Código de Justicia Militar y se zanja el problema. Pero acá hay materias de tratados de derecho internacional y los modelos de prevención para la tortura, tratos crueles, hay mucha legislación. Y además que son tratados, es ley vigente para nuestros tribunales, conforme al artículo 5º y 2º de la Constitución. Entonces, en ese sentido, vemos pocas complicaciones, porque lo que vimos en la audiencia del juzgado de garantía es no solamente que se acogió íntegramente este segundo compromiso que se debe cumplir, sino que hubieron, y lo voy a decir ahora, varias otras circunstancias muy relevantes. Por ejemplo, respecto del primer compromiso que Chile cumple parcialmente, yo represento a Romy, que es la mamá de Franco. Sí. Romy, conforme al artículo 108 del Código Procesal Penal, es una víctima civil. Entonces, si habláramos en este caso no
si habláramos que esto vaya a la justicia militar, estaríamos justamente arrastrando a un civil nuevamente a la justicia militar. O sea, Chile en un compromiso cero respecto a los tratados internacionales. Otro punto. El hecho fatídico al que se refiere la ministra Jenny Book, que se circunscribió solo al 27 de abril, es en una marcha, y esa marcha ocurre en un bien nacional de uso público. No ocurre en un recinto militar, ocurre bajando cerca de una autopista. Y el Código de Justicia Militar habla de que deben ocurrir en cuarteles, recintos, aeronaves, es bien restrictivo. Entonces, ese punto quedó zanjado. Un tercer elemento, lo digo como argumento de por qué estamos tan optimistas. Un tercer elemento, en la inhibitoria de la ministra Jenny Book, ella solamente se refirió al 27 de abril, y las querellas y la investigación son desde el 21 al 27, por apremios ilegítimos, como actos continuos y sistémicos. Entonces, ¿qué es lo que se razonó? Si siguiéramos solamente esta competencia peleada, ¿cierto?, por la justicia militar, el Ministerio Público debiera conocer del 21 al 26 y la justicia militar solo del 27. Y aquello es contradictorio. Sebastián, muy buenas noches. Yo te quería sacar como del contexto más jurídico y legal, sino que más el contexto más político. Finalmente, el comandante en jefe del Ejército solicitó la baja de varios involucrados en la muerte del conscripto. Y muchas personas también han solicitado la salida del comandante en jefe. ¿Tú cómo evalúas el rol que ha tenido el comandante en jefe del Ejército en este caso? Y la otra pregunta es, ¿han tenido ustedes contacto con el Ejército? ¿Han podido hablar con ellos? Yo la verdad que respecto del rol del comandante en jefe es una materia que como abogado no me compete mucho evaluar desde el punto de vista moral o sus actitudes. Yo lo que creo de verdad, y tengo la convicción por un principio de buena fe, es que creo que él recibió información errónea. Creo que efectivamente, y por lo que hemos conversado, recibió una información desde los que estaban allá, le dijeron algo que se evidenció en la prensa, y eso es todo lo que yo puedo decir. Porque más allá de la información que él ha dado a través de cuñas televisivas, todavía no tenemos respuestas oficiales hacia la víctima. No se han respondido los oficios, no se ha entregado un cronograma, no se ha dado el nombre, por ejemplo, de aquellos que iban a cargo. Entonces, yo respecto de los dichos o el manejo comunicacional a través de la prensa tengo poco que decir. Sí me gustaría tener harto que decir respecto de respuestas oficiales, que no las hay. Perdón, Sebastián, antes de despedirte, y porque te habíamos pedido un tiempo acotado de conversación, sí. Me parece que en la parte final de la pregunta de Camila no alcanzó a quedar respondida. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué acciones tomarían ustedes si se dirime al final en favor, la Corte Suprema dirime este caso en favor de que sea visto en justicia militar? Bueno, vamos a agotar primero todas las instancias porque se vea por la justicia ordinaria. Si la Corte Suprema finalmente fallara en contra nuestra, que se falla en única instancia conforme a la ley, bueno, tendríamos que buscar, ¿cierto?, quizás litigar ante el Tribunal Constitucional y eventualmente quizás llegar a instancias internacionales. Y si aquello no resultara, tendremos que poner, por supuesto, todos los antecedentes a disposición para que se busque la verdad, si eso es lo primordial. Muy bien, pues Sebastián Andrade, abogado de Romy Vargas, la madre de Franco Vargas, el conscripto que perdió la vida en esta marcha dramática que afectó a Franco y a varios de sus compañeros en condiciones que todavía no se recuperan todos. Sebastián, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les había pedido un paréntesis porque nos estaba esperando el abogado que amablemente nos atendió, pero retomar el tema en que estamos porque creo que le hace falta profundidad, le hace falta que ustedes también puedan debatir distintos puntos de vista. Camila, ¿es el momento en que se utilicen recursos que sabemos que son cuantiosos? No sabemos, se habla de 11.000 millones de dólares, pero vamos a suponer que sea la mitad o un cuarto, igual es mucha plata. ¿Es prioritario ponerlos allí, donde el CAE iría a condonar? Y no me los quiero ni siquiera llevar a otro ámbito, sino que dentro de la educación no hay otras necesidades anteriores. Ese punto es interesante porque una de las cosas que señala el ministro Marcel, entre las pocas que se han ido diciendo, es que va a ser un mecanismo autofinanciado.
y que iba a estar por fuera del pacto fiscal y que por tanto no tenía que ver con disputar recursos con otras áreas que requieren muchos para recursos. ti autofinanciado? Significa que tendría que haber un mecanismo que tenga la capacidad de producir o redistribuir los recursos que ya se gastan en educación superior. Si tú vas a la distribución del presupuesto de educación superior, que es muy grande... ¿Qué se te ocurre? ¿A gratuidad o un impuesto, un nuevo impuesto, por ejemplo, a los egresados? O sea, yo creo que esas van a ser las herramientas que van a estar en discusión. Lo que quiero decir es que hoy día educación superior gasta harto del PIB y en relación con las otras carteras de educación. Y una de las vías de mucho gasto es las recompras y pagos excesivos que le paga el Estado, es decir, todas y todos nosotros a los bancos, por un sistema que ya en realidad tiene problemas estructurales. Entonces, ese dinero reenfocado, si tú calculas esos 9 billones de pesos de los cuales se estaban hablando que ha gastado el Estado en el CAE en general, si tú lo reconviertes a gratuidades u otro tipo de mecanismo o lo reinviertes en un sistema de financiamiento distinto, estás hablando de autofinanciar en el sentido de usar de forma eficiente los recursos. Y por eso me parecía interesante lo que planteaba Óscar hace un rato, porque una es la discusión de decir, bueno, aquí condonamos a todas las personas, y la otra es mirar esto como una modernización del sistema, en el sentido de reconocer que en algunas áreas se gasta de mala manera, y esos recursos se podrían estar usando de una forma más efectiva, y que además hoy día creo que es un problema pensar en vestir un santo para desvestir otro, porque tenemos un dilema donde nuestra educación superior tiene que estar en diálogo con una política de desarrollo nacional. Necesitamos, por ejemplo, actualizar la duración de las carreras. Y eso está dentro de una conversación de modernización del sistema. Si las carreras duran menos, cuestan menos. Entonces, yo pienso, y tampoco lo pienso solamente, nosotros en Nodo 21 hemos estudiado varias veces el problema del financiamiento de la educación superior, y en algún momento, hace muchos años, decíamos, es posible avanzar en áreas de financiamiento sin más recursos, sino que reenfocando recursos que hoy día se malgastan, y entonces esto es una conversación que tiene que ver en una dimensión con condonación, pero en otra tiene que ver con hacer más racional y efectivo el sistema de financiamiento. ¿Rodrigo? Bueno, insisto, voy a dar el beneficio de la duda al ministro Marcel para ver los mecanismos de financiamiento de esta política pública, que creo que tiene un enfoque equivocado, pero dada tu pregunta, si es el momento adecuado, Matías, la verdad que cuesta explicarle al país, a los ciudadanos, una inyección técnica y de tantos recursos cuando vemos que tenemos alumnos en la educación. Yo me voy a salir del ámbito de la educación superior. En la educación todavía no tienen colegio. Cuando en Antofagasta y en la tercera región los profesores estuvieron parados la educación más de un mes porque las condiciones de los colegios no estaban adecuadas para la enseñanza. Entonces, cuando no hay cobertura todavía en la educación primaria o parvularia. Entonces, yo tengo ahí una especie de como contradicción, porque efectivamente a mí me encantaría que la educación superior tuviese más eficiencia y un gasto más focalizado, pero creo que la educación, en el contexto general del país, tiene necesidades mucho más prioritarias que en la educación superior. O sea, los esfuerzos debiesen estar donde existe un déficit y una carga... ¿Y si se ha autofinanciado, como dice Camila, y por ejemplo se diseña un mecanismo de impuesto a los egresados, así que egresados paguen que alguien dice, es un nuevo impuesto al trabajo, le vamos a cargar a la mochila de quien viene saliendo de la universidad, vamos a hacer más caro su empleo todavía con lo difícil que es conseguir trabajo? Esa es una mirada crítica. ¿Qué te parece una herramienta de ese tipo? A mí en general, Matías, los impuestos no me gustan. No me gustan porque además tengo entendido que la mirada que tiene el ministro Marcel, o el subsecretario Cataldo, creo que al final... El ministro Cataldo. El ministro Cataldo, perdón. Está empujando este proyecto. Tengo la sensación de que quiere discriminar entre dos tipos de universidades. Aquellas que tienen gratuidad y las que no tienen. Y todas esas políticas que de alguna forma discriminan una universalidad nunca me han parecido adecuadas. No creo que sea el minuto de recargar la mano justamente cuando el empleo está con complicaciones, cuando todavía no tenemos un crecimiento económico que permita de alguna forma insertarse rápidamente. No me parece, yo voy en la línea, si la propuesta del ministro va en usar recursos adecuadamente, podemos conversar. Pero si vas a incentivar o aumentar el costo de inserción laboral, creo que es una mala política pública. ¿Puede ser complejo hacer la carga al mercado laboral de los egresados? O sea, hay que considerar que esa carga ya la tienen, porque quienes estudiaron con CAE pagan una deuda que sale de su salario. Entonces, pero no todos, es un mecanismo diferente
tanto los que pagan al día como los que son morosos en algún momento pagaron a propósito de su remuneración. Entonces ya está cargada, ¿cierto?, la estructura laboral. ¿Pero tú con el serías CAE. partidario de cargar con un impuesto específico a los egresados, a todos, más allá si hayan gozado o no de un A todo. Bueno, nosotros planteamos abiertamente que creemos que tiene que haber gratuidad en la educación superior y por eso hay un mecanismo que hoy día es más o menos expansivo. ¿Y qué pasa con los estudiantes que no califican dentro de los marcos de la gratuidad? Esa es la conversación, a mi parecer, no reabrir toda la otra O sea, conversación. tú planteas un impuesto para los que tuvieron gratuidad. Es que no tengo claro si es que van a proponer un impuesto o no, y además que yo creo que si se diseñase un mecanismo de ese tipo, va a tener que tener hartos elementos de control en el sentido de estar vinculado con los ingresos que tengan las personas al salir. Claramente tendría condiciones distintas que cuando tú le debes a un banco donde los intereses son mucho más grandes y los sistemas de cobranza son distintos. Entonces también hay una carga que tiene que ver con todo el protocolo de cobranza contra una persona, que cualquiera que ha tenido una deuda y se ha atrasado sabe que es bastante intensivo y genera bastantes tensiones personales y familiares. Entonces yo creo que habría que estudiar específicamente cuáles son los términos, pero me parece importante que un nuevo dispositivo de financiamiento no debería discriminar en términos de criterio mucho entre quienes estudiaron antes y quienes vienen después. Se requiere tener un sistema coherente y en ese sentido yo creo que el camino no es retrotraer la gratuidad, sino que ver un complemento. Nos quedan unos pocos minutos. Yo no quiero dejar de tocar uno de los temas que fue más político, simpático también, que es las famosas caricaturas o las ilustraciones de la metamorfosis del presidente a partir de la, ¿no es cierto?, de la famosa obra de Kafka. Una chica que Javiera Ortega, se llama la ilustradora, Javiera Ortega, que el propio presidente la felicitó, pero entró en el fondo el presidente y explicó, claro, metamorfosis puede ser para algunos algo peyorativo, esta persona cambia, pero para otros decir, bueno, yo no soy un activista siempre, ni un estudiante siempre, dijo el presidente, Sí. y es distinto ser diputado y es distinto ser el presidente de todos los chilenos. ¿Qué les pareció? De hecho, la ilustradora dijo, alguien que gobierna tiene que tener convicción a sus ideales y no ser cambiante, como que tenía un trasfondo bastante serio. A mí, más allá de la caricatura, creo que de alguna otra forma desnuda una especie de contradicción que ha tenido el presidente durante su mandato, que ha tenido ciertos vaivenes de carácter políticos e ideológicos. Hoy yo creo que está viviendo uno de ellos. La propuesta del CADE, la aceleración al tema de pensiones, me parece que va justamente en la línea de poder de alguna forma recuperar esa identidad que en el último tiempo, una identidad de izquierda más cercana al Frente Amplio, había extraviado desde su crítica o su mirada al perro matapaco, desde el respaldarazo del comandante en jefe, como que su sector político había sentido una especie de desilusión con respecto a la parte ideológica del presidente. Entonces, me parece que él debe estar en esa lógica de estar buscando otra vez concentrarse en su electorado, en su espíritu, en su alma mater. Tiene razón. ¿A ti te frustró, no frustró, te generó frustración esta evolución del presidente? No, yo lo circunscribo a lo que significa efectivamente el ejercicio del poder. Si tú ves las evoluciones de presidentes anteriores, bueno, este está más expuesto porque además las redes sociales hoy día son mucho más activas que en un contexto de Ricardo Lagos, que probablemente no hubiese recibido un tuit y las imágenes venían en algunas revistas, pero también siempre ha habido... yo creo que es sano en democracia que las personas puedan juzgar y decir me frustra o no. Ahora, me parece que devela efectivamente un tránsito. Yo creo que tiene razón el presidente cuando dice no es lo mismo ser un dirigente estudiantil que ser el presidente de la República y que tiene que pensar respecto al bienestar de todas las personas. Y lo que hace un presidente cuando tiene un programa, una perspectiva, busca conjugar lo que cree con cómo resolver los problemas de las personas. Es un tránsito que gusta a toda la izquierda, o que hay una parte de la izquierda que... Yo creo que la tensiona, y tensiona activamente, pero creo que es la tensión propia de que una izquierda se proponga ser un gobierno de mayoría y que se proponga que efectivamente cuando está diciendo a las personas es un buen camino trabajar menos horas, las personas se sumen a ese proyecto. Yo creo que es parte de una tensión que tiene que ver con cómo se construye ese equilibrio entre una perspectiva que uno tiene de, por ejemplo, que nadie debería deberle a un banco por haber estudiado en la universidad y los desafíos generales que tiene el país. Yo creo que es una tensión activa y que creo que no va a cesar de aquí a que termine el gobierno y probablemente en la discusión de legados también va a estar muy presente. Camila Miranda, Rodrigo Arellano, nos pilló el tiempo, alcanzamos a tocar bastantes temas, siempre hubiese sido más
Siempre nos quedamos cortos. Siempre nos quedamos cortos. Mejor más tiempo. Pero les agradezco a Rodrigo y a Camila, los dos, por Muchas habernos gracias. acompañado esta noche. Y a ustedes también. Y el domingo, en la mañana, claro, un domingo previo a un martes feriado. Nada que ver, aquí no hay feriado largo. Nada. Tenemos conversación en el Estado Nacional el domingo a las 11 de la mañana con Constanza Santamaría. Los esperamos con más debate, con más conversación sobre temas públicos. Muy buenas noches y gracias por venir.